Bueno, pues como decía, la serie que estamos comenzando es El corazón del hombre. La semana pasada hablamos sobre cómo podríamos identificar nosotros nuestro corazón y dimos algunos principios. Uno de ellos es lo que pensamos, dice Proverbios, lo que pensamos, eso somos. Estoy parafraseando. Otra de lo que hablamos, Jesús dijo, de la abundancia del corazón abre la boca. De esa manera también puedes identificar qué clase de corazón es el que tú tienes, el que yo tengo. Y la tercera es en dónde está puesto tu corazón, dónde está tu tesoro, dónde está puesta tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo. Y ahí también puedes distinguir qué tipo de corazón tienes. Y hoy vamos a estudiar sobre algo que enseña la escritura, que es un corazón de incredulidad, el corazón de incredulidad. Y para eso voy a basar mi estudio de esta noche en Hebreos capítulo 3. Si tienes una escritura, pues estaría bien que lo leyeras. Y voy a leer Hebreos 3, versículo 12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira qué interesante es este versículo y que nos dice que el corazón incrédulo lo que logra al final del tiempo es apartarnos de Dios. Pero no solamente dice eso, dice que un corazón incrédulo es un corazón malo. Y un corazón malo está apartado de Dios, no tiene en cuenta a Dios en sus pensamientos. Un corazón malo no involucra a Dios en sus decisiones, en su vida, en su persona. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. La incredulidad es la falta de fe, ¿no? Entonces son cosas opuestas. Ser incrédulo es alguien que no tiene fe y alguien que tiene fe es alguien que es crédulo. Y bueno, la fe, según el libro de Hebreos, también mismo ahí en el versículo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no vi a Jesucristo crucificado ni resucitado, pero mi fe, o sea, mi convicción, al no ser incrédulo, creo que así fue y que Él resucitó y que a través de Él tenemos vida eterna. Y en eso está basada mi fe, en eso está basada mi vida, en eso está basada mi credo, mi creencia. Y en eso puedo yo creer también en la Escritura, porque lo que yo he leído es lo que yo creo. Y entonces cuando tú y yo tenemos falta de fe, cuando tú y yo no creemos lo que Dios dice, nos convertimos en un corazón incrédulo. Y como decía el versículo de Hebreos, el versículo 12 del capítulo 3 dice, mirad hermanos. Entonces me dirijo en este momento a la iglesia de Cristo. Y también a los que nos escuchan por primera vez, pero este versículo está escrito para la iglesia de Cristo, para los que hemos creído en Jesucristo. Porque ¿cómo es posible entonces que podamos tener un corazón incrédulo si ya creímos en Jesucristo? Lo que pasa es que a veces caemos en ese bache, caemos en ese corazón incrédulo y dejamos de creer en lo que Dios enseña, en sus promesas, en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él nos pide, en sus mandatos. Y eso nos hace tener un corazón malo de incredulidad. Muchos tenemos conocimiento de Dios, incluso aquellos que no han creído en Jesucristo tienen un conocimiento de Dios, pero no creen en lo que Dios dice. Y eso nos hace alguien incrédulos. No creemos en su poder. Y bueno, el corazón incrédulo, nos limita en nuestro crecimiento espiritual, definitivamente. Si no crees, es difícil que podamos avanzar en nuestra madurez espiritual, podamos ir madurando nuestra fe, porque nuestra fe es como un grano de mostaza. Jesús enseñaba que era como un grano de mostaza, pero que va creciendo a manera de que tú vas creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando nosotros somos incrédulos, pues nos limitamos, estancamos, nos quedamos en un letargo espiritual. Y también cuando no tenemos fe, pues, o somos incrédulos, o tenemos un corazón incrédulo, eso también irrita a Dios, es un pecado. La incredulidad es un pecado que irrita a Dios y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque Él está viendo que nosotros no le creemos a lo que Él ya dijo, ¿no? A lo que Él ya dejó estipulado en su palabra. Entonces eso a Él no le agrada y lo vamos a ver más adelantito, un poquito más adelantito. Eh, yo quiero hacer una pregunta. Usted que me mira, usted que ha dado el paso de fe, ¿usted confía firmemente en las promesas de Dios? O sea, usted confía firmemente en lo que ya está escrito en la palabra. O sea, usted no tiene duda, o a veces le ha entrado la duda, o a veces, ay, ¿de veras será? Eso sucede muchamente con los cristianos y el deseo de Dios es que nosotros no tengamos duda. Jesús mismo dijo,
el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esa se va a cumplir y se está cumpliendo. Se han cumplido más de 400 profecías cuando Jesucristo vino a la tierra. Se han cumplido muchas profecías que la palabra de Dios lo dice, y se está cumpliendo en nuestros tiempos muchas otras cosas que son de grande estudio y hay que estudiarlas bastante. Entonces, si nosotros a veces somos incrédulos, tenemos que tener cuidado de no tener un corazón incrédulo. Si me da tiempo voy a poner dos ejemplos, pero sobre bíblicos, sobre la incredulidad, y voy a hablar el primer ejemplo ahí mismo, en Hebreos 3, el versículo 12 que leímos es nuestra base, pero vamos a ir un poquito arriba y vamos a hablar un poquito sobre el pueblo de Israel, para que veamos la incredulidad que ellos tenían y tuvieron, y qué es lo que pasó en su comunión con Dios. Mira cómo dice el versículo 7 de Hebreos 3, 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Esto se está hablando del pueblo de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fíjate cómo Dios está hablando. El Espíritu de Dios está diciendo: 40 años los sostuve, dice, 40 años estuve con ellos. Y el versículo dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Fíjate, eso es lo que te digo, a Dios le disgusta nuestra incredulidad. Se disgustó contra la generación del pueblo de Israel, aquellos que Dios sacó con brazo fuerte y extendido. Se molestó Dios, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre, fíjate, y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahorita seguimos leyendo. Fíjate cómo Dios dice, andan vagando en su corazón. Es tremendo esto de tener un corazón incrédulo. Y a veces mucha gente que ha escuchado de Dios y Dios mismo les ha hablado a sus corazones, gente inconversa, sigue negando a Dios, sigue teniendo incrédulo, y por eso no han venido a los pies de Cristo. Y a veces los cristianos también en tiempos difíciles dudamos, y en tiempos difíciles no creemos. Y bueno, eso nos hace tener un corazón incrédulo, y eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que estar firmes en sus promesas, en su palabra, y eso nos va a dar seguridad, eso nos va a dar paz, nos va a dar un corazón confiado en el Señor, un hombre, una mujer, un joven que tiene fe en Dios, y una fe no fingida, una fe que tiene, ¿cómo decirlo?, que tiene rumbo, que tiene dirección, que tiene visión. Entonces, nosotros a veces hay muchas cosas que Dios nos enseña en su escritura. Por ejemplo, el primer mandamiento, a ti, amigo, que me ves por primera vez, el primer mandamiento que Dios nos dejó en su escritura dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, pone en primer lugar, pero como somos incrédulos y no creemos en eso, pues ponemos nuestra vista en el mundo, hacemos lo que el mundo quiere, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, los ponemos por delante antes de poner a Dios, y eso nos hace incrédulos. Y por eso no experimentamos el gozo de la salvación, la paz que Jesucristo nos ha dado y que ya meditamos en eso. No disfrutamos de la vida, estamos sin sazón, con preocupaciones, con afanes. Y entonces eso nos hace ser incrédulos. Somos incrédulos porque hemos visto las obras de Dios en nuestras vidas y a veces nos olvidamos. No le damos crédito a Dios porque nos olvidamos. Y entonces somos personas como el pueblo de Israel. Y cuando leímos ahorita que el pueblo de Israel estuvo 40 años de las obras de Dios, dice que vagaron en su corazón. ¿Y qué es eso de vagar? ¿Qué es eso de que vagaron en su corazón? O sea, sin rumbo, desviándose. ¿Te acuerdas que le levantaron un becerro de oro y a este le atribuyeron que los había sacado de Egipto? Fíjate, vagaron en su corazón, o sea, fueron incrédulos, no estuvieron constantes en la palabra, firmes en la palabra. Y eso a Dios no le agradó. Dios no le agradó de tal manera que ninguno de ellos, bueno, vamos a ver más adelante, ninguno de ellos que salió de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón, por la incredulidad que había en su corazón. Y eso es tremendo. Nosotros a veces divagamos nuestro corazón porque no creemos en algunas partes de nuestra vida. Si todo está bien, gloria a Dios, pero si a veces las cosas no están bien, ¿y dónde está Dios? Eso no es tener un corazón con fe. Eso es a veces dudar, y no digo que no nos suceda, lo que digo es que lo abrazamos y seguimos con ese corazón incrédulo, ¿no? Y eso es lo que Dios no quiere que seamos. El pueblo de Israel divagó demasiado en su corazón. Y mira, vamos a seguir leyendo, como dice el versículo 10, lo voy a volver a leer. Dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivos. Para apartarse del Dios vivo. Entonces, ellos no entraron al reposo del Señor porque no tuvieron fe. No tuvieron fe. Y ahí más adelantito dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si lo leyéramos al revés, podríamos decir, el que es incrédulo no agrada a Dios. Entonces, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Todos los días, en cada circunstancia, cuando está el adverso y cuando hay paz, cuando tienes todo y cuando hay escasez. El apóstol Pablo decía, yo sé y he aprendido a vivir y a tener todo en abundancia, he aprendido a tener necesidad. En todo tiempo hay que tener fe en el Señor. Y porque las vicisitudes, porque los problemas nos hacen aumentar y crecer en fe, nos aumentan la paciencia, nos aumentan la fe, aprobada nuestra fe se purifica como el oro. Entonces es importante que nosotros tengamos bien claro que nosotros no podemos ser titubeantes como el pueblo de Israel, no podemos estar vagando en nuestro corazón. El versículo 7 de Hebreos dice así, no, el versículo, déjame ver, se endureció su corazón, dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra endurecer nos da una idea como un callo. Y un callo es algo que se hace a través de una fricción constante provocado por irritaciones constantes. Por ejemplo, yo tengo callos aquí en los dedos por tocar la guitarra. Y eso comienza con una ampolla suave y tierna, pero si se roza varias veces se convierte en un callo duro e insensible. Y entonces a mí ya no me duele tocar la guitarra. Entonces cuando se endurece el corazón, de repente ya no te das cuenta de lo duro que está, porque comenzaste con algo y lo dejaste crecer. Y entonces en vez de ejercitar la fe, porque sin fe es imposible agradar, empiezas a ejercitar tu incredulidad. Y entonces de repente no te vas a dar cuenta y tienes un corazón incrédulo en un área de tu vida. A lo mejor tú dices, no, yo creo en Jesucristo como mi Salvador, está bien, pero en algunas áreas de tu vida donde no has tenido fe, ahí estás siendo incrédulo. Y esta exhortación es para que tú y yo analicemos nuestro corazón. Nuestro corazón, la palabra que dice ahí, no entrarán en mi reposo, es un pasaje que nos da diferentes significados, ¿sí? Pero habla sobre la paz, sobre la tierra prometida que Jesucristo nos prometió a los que hemos creído en Él. Y ellos no entraron porque no perseveraron en la fe. Porque no perseveraron en la fe, fueron incrédulos. Ya te decía, según leemos en la escritura, salieron cerca de 600,000 hombres. Cerca de 600,000 hombres, y todos ellos probaron el poder de Dios. Ya lo vimos en Hebreos, lo vemos en todo el Éxodo. Probaron, se abrieron el mar rojo, maná del cielo, su calzado no se gastó, sus vestidos, una columna de fuego, la nube que les guiaba, destruyeron a todo el ejército en el mar rojo, etcétera, etcétera. Salía de la peña agua, lo sustentó Dios 40 años. Y ninguno de ellos entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad, a causa de la dureza de su corazón, a causa de no perseverar, ¿no? Y ¿sabes cuántos entraron de esos 600,000? Solamente dos, Caleb y Josué. Todos los demás perecieron en el desierto, perecieron. Y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que Dios nos pide que no tengamos un corazón incrédulo, un corazón duro, ¿no? Porque el pueblo de Israel le renegaba a Moisés, murmuraba contra Dios, se quejaba contra Dios, le dio el crédito al becerro de oro, etc. Y esto es una advertencia para nosotros. En nuestro transitar, en nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, pues tenemos que tener bien puestos los ojos en Jesucristo, tener un corazón agradecido con Dios y tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no debemos ser como el pueblo de Israel, debemos de recordar de dónde nos sacó de Dios. ¿De qué te ha libertado el Señor? ¿De qué te ha libertado el Señor? No solamente la más grande milagro, que es libertarnos de nuestro pecado y darnos vida eterna. Ese es el más grande milagro y por eso le servimos. Pero a lo largo de nuestros años nos ha libertado de muchas cosas. Hemos visto su mano como el pueblo de Israel, hemos visto su mano, y nosotros no podemos encallecer nuestro corazón, no podemos endurecer nuestro corazón, no podemos tener un corazón incrédulo, porque eso a Dios no le agrada. Lo irritó con el pueblo de Israel. A nosotros va a ser también, se va a irritar.
también le va a doler, también se va a entristecer, también vamos a tener consecuencias. Hebreos 4:2, déjame te leo como dice, es interesante, dice, porque también nosotros, fíjate, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, está hablando del pueblo de Israel todavía, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo si no va acompañada de fe, aunque tú escuches la palabra 1 y 3, 20, 50, 100 veces todos los domingos, pero no va acompañada de fe, o sea, de acción, porque la fe es obedecer, no solamente es creer, es obedecer su palabra. En tiempos difíciles y en tiempos de paz, en tiempos de guerra y en tiempos de angustia, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en todo tiempo es necesario creer y tener lo que escuchamos, retenerlo en el corazón, en la mente y vivirlo. Y entonces nuestro corazón va a ser un corazón no incrédulo, sino de fe. Porque no ir acompañada de fe. Tú cuando escuchas la palabra, ¿va acompañada de acciones, de obediencia? La fe es obediencia. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que yo te mostraré. O sea, Abraham no sabía ni a dónde iba cuando salió, pero él obedeció. Por eso es el padre de la fe. Aunque se equivocó en el camino, pero él obedeció. Y tuvo fe, y tuvo a los 100 años un hijo, ¿no? Bueno, tuvo 2, pero hablamos de Isaac. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos mirar que la Escritura nos enseña mucho acerca de la incredulidad, mucho de la incredulidad. El versículo 11 de Hebreos 3, ahí me dice, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. Fíjate, no entrarán en mi reposo. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado. Y ahí el versículo 4, el capítulo 4, el versículo 11, lo voy a seguir leyendo, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. El pueblo de Israel no entró en el reposo. Y procurar es una palabra que tiene que ver con ser ferviente. Procurar tiene que ser una palabra con ser diligente, con alguien que está activo, con alguien que está presto a crecer. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este versículo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Porque si nuestra fe no tiene acción, hermano, amigo, pues es muerta, ¿no? Dice el libro de Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos acción, es difícil. Es difícil. Entonces, hermano, nosotros vamos a pasar por muchas vicisitudes en nuestra vida, por muchas circunstancias complicadas, muchas. Pero ahí nuestro corazón no debe tener incredulidad, tiene que tener fe, ser acreedor de la fe, tener un corazón hacia con Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra también se enfrentó muchas veces contra la incredulidad de muchos. Mira, déjame leer Mateo. En Mateo Mateo 13. Fíjate lo que Jesús dijo, porque en ese contexto había incredulidad. Mateo 13, el versículo 57, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta cómo ser incrédulo nos limita de la bendición de Dios, ¿no? O sea, Jesús se enfrentó muchas veces a la incredulidad de los judíos, de los fariseos, y Dios no quiere que tú y yo tengamos esa incredulidad. Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón lleno de fe en esta tierra, y podemos experimentar que abrazados con Dios, caminados con Dios, la fe nos va a sacar de nuestro problema. Jesús se enfrentó a estas circunstancias. ¿Hasta cuándo, hermanos, seguiremos viviendo en incredulidad en el corazón? Debemos de confesar con la boca, pero tenemos que tener y no dudar en el corazón, tenemos que tener una acción, ¿no? No solamente es, yo creo en Jesús y ya, no, tenemos que tener una acción que denote nuestra fe, y esa acción es obediencia a lo que está escrito para tu vida, para mi vida. Debemos dejar de ser sensoriales, debemos tener una convicción en el corazón, creer firmemente en Dios, creer firmemente en Jesucristo, creer firmemente que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro sostén, que Él es nuestra esperanza, y entonces podemos tener crecimiento espiritual, podemos llegar a poseer esa tierra prometida que Él nos dio, que es la vida eterna, ¿no? Mira, vamos a ver otro caso donde Jesús
padeció con la incredulidad hasta de sus discípulos. En Juan 20, vamos a ver Juan 20, cuando Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos. ¿Se acuerdan de Tomás? Fíjense cómo el versículo 24 de Juan 20. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamando Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Entonces, ahí hay una confirmación de los otros 10, ¿no? Porque Tomás no estaba, entonces nada más eran 11 porque Judas había quitado la vida. Entonces, los otros 10 dijeron, vimos a Jesucristo, ¿no? Ya cuando había resucitado Jesucristo. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjate, o sea, es increíble. Y luego sigue diciendo en el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, que había escuchado de Jesucristo, y Jesús que le había anunciado a sus discípulos, entre ellos a Tomás, que él iba a resucitar al tercer día. Tomás vio cuando alimentó a los 5,000, Tomás vio cuando resucitó a Lázaro, Tomás experimentó muchas cosas, como el pueblo de Israel, 40 años viendo señales, prodigios, así los discípulos, ¿no? Y no creyó, fue incrédulo. Dice, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y luego dice el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Claro, porque si con fe es posible agradar a Dios, sin fe es imposible. Y Jesús le dice, bienaventurados porque los que no me vieron, creyeron. Yo no vi a Jesucristo. Nosotros no hemos visto a Jesucristo resucitar, pero creemos en Él. Y si creemos en Jesús, debemos de creer en su palabra. Y si creemos en su palabra, tenemos que vivir confiados, seguros y con una fe no fingida. Una fe que no hable de un corazón incrédulo, sino de un corazón que cree en Jesucristo. Entonces, nosotros podemos mirar muchas cosas de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios, que nos habla que no tengamos un corazón incrédulo, ningún corazón incrédulo. Mira, vamos a ver a los discípulos también, cómo Jesús se mostró a ellos y ellos no creían. En Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 14. Fíjate. Finalmente se apareció a los 11, obviamente Jesús resucitado, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. O sea, ellos cuando fueron anunciados de que Jesucristo había resucitado, ellos no creyeron, y Jesús se les apareció y les reprochó su incredulidad. ¿Te das cuenta? Y la dureza de su corazón, ese corazón encallado, ese corazón que se ha ido poco a poco haciéndose callos como mis dedos. Y de repente ya no sientes, ya no te das cuenta, y ya eres una persona incrédula en muchas áreas de tu vida, ¿no? Él les había dicho que iba a resucitar Jesús, y los discípulos no creyeron. De hecho, si tú lees la escritura, los evangelios, los discípulos que Jesús había escogido, que ya los había hecho apóstoles, ellos cuando Jesús murió perdieron toda clase de fe, se regresaron a sus oficios. Ahí estaba Jacobo, Pedro, Juan pescando, ¿no? Si te acuerdas cómo después Jesús tuvo que estar 40 días para firmar a sus discípulos, para llevarlos otra vez a que predicaran el evangelio. Ellos no creyeron. Cuando murió Jesucristo, su fe vino a menos. Nosotros no podemos ser incrédulos. Nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es veraz, es verdad, es contundente. La incredulidad nos va a limitar. Vimos cómo Jesús no hizo milagros, ¿no?, en la gente por causa de esa incredulidad. Vimos cómo el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida a causa de esa incredulidad. Vimos cómo Jesús reprendió a Tomás porque no le creyó. Dice, bienaventurados los que creyeron. Vimos cómo los discípulos sentados a la mesa, Jesús les reprochó su incredulidad. Entonces, yo te animo en el nombre de Jesús que podamos tener esa fe no fingida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no sirve. Sin fe, sin creer en Dios, tener un corazón duro, incrédulo, no nos va a llevar a un puerto seguro. No nos va a llevar a un puerto seguro. ¿Te acuerdas también cuando, ya lo vimos con la paz, pero cuando Jesús iba en el cabezal dormido y se levantó una tempestad?
¿no? Y entonces empezaron a despertar al maestro. Y entonces cuando Jesús despertó le dijeron, hombre, les dijo, hombres de poca fe. En otro evangelio dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿No? O sea, hay incredulidad. Y eso, amigos, hermanos, podemos caer en eso. Por eso el libro de Hebreos empieza a decir, mirad, hermanos, es para nosotros. Y yo te exhorto y te animo a que tú mires tu corazón. Y si en algún área no estás siendo obediente, ahí hay incredulidad. Ahí es que exageran. Ahí es que cómo es que no puedo decir ni una mentira. Ahí es cómo es que no puedo hacer esto ni lo otro. Pues si Dios lo dice y tú estás desobedeciendo, estás siendo incrédulo en esa área de tu vida y estás siendo limitado espiritualmente. ¿Por qué? Porque pues Dios quiere llevarte de más a más, a más, a más, a más. Pero si nosotros no le creemos a lo que Dios dice, limitamos nuestro crecimiento y pues Dios no puede hacer nada, porque Él ya dejó escrito todo en este libro precioso que es la palabra de Dios, que lo conocemos como la Biblia, y en ella podemos encontrar dirección a todo lo que nosotros necesitamos. Entonces yo te invito a que tú creas, que no seamos como Tomás, que no seamos como los discípulos que se alejaron una vez que Cristo murió y después regresaron, pero tuvieron que ser confrontados, que nosotros podamos caminar siempre puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, a pesar de la adversidad, y que rindamos nuestro pecado, aquello que tenemos esclavo. El pueblo de Israel siempre fue esclavo de la idolatría, el pueblo de Israel no le creyó a Dios y pues por esa razón Dios no les permitió entrada a la tierra prometida, al lugar donde fluía leche y miel. Entonces, amigo que me escuchas, si tú has escuchado de la palabra de Dios, si alguna vez has escuchado de Jesucristo y no le has entregado tu vida a Dios, quizá tengas un corazón incrédulo, un corazón calloso, un corazón que no cree. Y yo quiero invitarte a que tú entregues tu vida a Jesucristo. Mira, es el mejor de los regalos, es la mejor decisión que puedes hacer. Ni siquiera con quién te vas a casar o con quién te casaste o qué carrera estudiar. La mejor decisión de nuestras vidas es entregarle nuestra vida a Jesucristo y creerle a su palabra y vivir su palabra. Y entonces ahí vamos a retener nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra paz, etcétera. Entonces yo te invito a que tú entregues tu vida a Jesucristo, que le creas, ¿no? En Hebreos dice, déjame leer esa parte donde dice en Hebreos que el que cree en Dios tiene que creerle que le hay, ¿no? Si tú no le crees que hay un Dios, pues es difícil que tu corazón cambie de incredulidad a un corazón de carne que quiere obedecer a Dios. Entonces tienes que creer en que hay un Dios, y ese Dios, pues tú puedes mirar los cielos, puedes mirar la tierra y puedes ver que hay una creación preciosa que Dios hizo y la dispuso para que tú vivieras en esta tierra, pero esta tierra es pasajera y Él quiere que tú creas que hay una vida eterna después de esta tierra y Él quiere que tú entregues tu vida a Dios. Entonces yo te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo, que tú empieces a crecer en su palabra y que tú digas, Señor, yo he vivido muchos años como yo he querido y no me ha funcionado, quizá. Y entonces dejes de tener incredulidad en tu corazón. Y tú, hermano, que ya conoces de la palabra de Dios, pues te animo a que en donde estés dudando, apliques fe. En donde estés incrédulo, apliques obediencia. Y entonces empezarás a experimentar en esa área de tu vida victoria. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, pues que Dios te bendiga. La próxima semana seguimos hablando de el corazón del hombre. Y bueno, pues que Dios fortalezca tu espíritu en este tiempo en el que está siendo complicado para muchos, pero estamos aprendiendo cada uno de nosotros en nuestras casas, seguramente en nuestro carácter. Dios está formándose en nosotros y bueno, pronto podremos estar nuevamente reunidos como familia en Cristo. Que Dios te bendiga. Déjame hacer una oración a Dios para terminar. Padre, quiero agradecerte por este tiempo que nos permites meditar un tanto en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, como alguna vez dijeron tus discípulos, Señor, ayúdanos en nuestra fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Que esa fe, que es un grano de mostaza, podamos nosotros nutrirla, Señor. Procurar, como dice en la palabra de Dios, leímos, procuremos entrar a ese lugar de reposo y alimentar nuestra fe, Señor, para que vayamos en aumento, para que vayamos creciendo, para que vayamos a dejar de ser niños espirituales y nos convirtamos en maestros, Señor. Todos hemos dudado en alguna área de nuestra vida, pero no queremos ser ese. Queremos ser hijos que te crean en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, que sabemos que tenemos un Padre celestial, un Padre amoroso. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe. Quita ese corazón calloso, ese corazón incrédulo, ese corazón que está dividido, Señor, entre lo que tu palabra dice y en lo que vemos, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra, Señor.
aunque nuestros ojos vean cosas, Señor, que nos hagan dudar, aunque nuestros oídos oigan cosas que nos hagan dudar, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga, hermano que nos ves. A todos les mandamos un abrazo a distancia. Esperemos pronto seguirnos viendo ya en persona y saludarnos y abrazarnos. Les extrañamos. Dios les bendiga. Si me pueden ayudar a compartir este video, se los voy a agradecer. Adiós, adiós. Bendiciones a todos.